Amén. Que el Señor bendiga. Vamos a considerar la palabra en Éxodo 4:10, lo voy a explicar allá. 4:10 de Éxodo. Dice la palabra: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? 16. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti por lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Amén. La palabra de Dios es que Moisés no sabía hablar, pero Dios le puso en el lugar a Aarón para que él hablara en el pueblo de Dios. Bueno, la palabra de Dios es que yo no sé hablar, ¿verdad? Y tengo que pedir perdón a Dios que dio la palabra, y ahí Dios me va a dar entendimiento a la palabra. Amén. Vamos a leer Santiago 5, de 13. Va a leer a nosotros nuestro hermano Matías. Vemos nosotros cómo el Señor va capacitando. Moisés no sabía hablar, dice, pero va a ir, dice que le puso su hermano Aarón. Y así también le va a ir enseñando, por eso están los hermanos, para que lo instruya a los niños. Y primero tiempo no sabe hablar y está leyendo, explicando, lo que como ellos pueden, pero el Señor le va a dar sabiduría, porque ellos van a ser instruidos por su hermano Aarón. Aarón era figura, era sacerdote, era instrumento de Dios. Entonces así el Señor pone instrumento para que capacite a los niños que todavía no sabe hablar. Apenas lee, él tiene 8 años. Y apenas lee todavía. Y entonces el Señor le va a ir poniendo sabiduría por medio de los instrumentos. Por eso es bueno instruir a los niños, porque ellos también pueden ser capacitados. Como el otro día también nos dio a nosotros el mensaje en Matías. Él nos dio a nosotros que Josías desde 8 años ya reinó. Y entonces así también hizo lo bueno delante de su padre, dice, delante de Dios. Destruyó toda la imagen, idolatría, hechicería. Entonces porque él creyó a Dios, no creyó a la idolatría y la hechicería, y destruyó todo. Hizo lo bueno en 8 años nada más. Entonces los niños también pueden, Dios, que conocer la palabra de Dios. Y también vemos por Timoteo, su madre Eunice y su abuela Loida le instruía, y así ellos tuvieron conocimiento. Así como Moisés era tartamudo, no podía leer, pero le instruyó su hermano Aarón. Así también estos niños, los instrumentos tienen que estar instruyendo para que ellos puedan leer, para que ellos puedan explicar, y así va siendo siervo de Dios. Y así ellos ya están reinando ahora, está gobernando Cristo, es apego, para alegría, y por medio de escuchar la palabra y por medio de la humillación, de la incredulidad, ellos creen que va a salir instrumento de ellos, y ellos están reinando ya. El reinado de Dios no es comida ni bebida, sino es paz y justicia. Va a gobernar Cristo en fe, gozo, para alegría en ellos, y va a hablar de la palabra de Dios. Amén.
Santiago 5 desde 13 hasta 20. Nos saludo con la paz del Señor. Santiago 5 del 13 al 20. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Amén. Amén. ¿Qué más acá dice la palabra de Dios? ¿Alguno entre vosotros está afligido? 2. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canten alabanza. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Por qué está la aflicción? ¿Por qué nosotros nos angustiamos? Por nuestra incredulidad. No creemos que Dios nos estamos afligiendo por alguna cosa. No creemos que Dios está con nosotros. No creemos que Dios va a solucionar nuestro problema. Y nosotros, si alguno está entre vosotros, haga oración, dice. Orad, pedid perdón de la incredulidad, esa aflicción de espíritu. No crees que Dios te va a solucionar. Por eso tenés que orar. No dejar esa aflicción y estar Dios que contendiendo contra Dios. ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Qué mala suerte que me pasa esto. Y no hay mal que viene solo. ¿Por qué te afligís? Por tu incredulidad. No crees que Dios va a solucionar tu problema. Cualquier problema que hay, Dios le puede solucionar. Vemos por la incredulidad viene aflicción de espíritu. Y haga oración, pedir perdón al Señor. En la oración, pedir perdón al Señor, esa incredulidad. Por eso te afligís. Por eso crees que Dios no está contigo. Crees que no va a solucionar tu problema. Si estás, Dios, que cualquier aflicción, tenés que hacer oración, pedir perdón. Esa es la oración, no la oración del publicano, del fariseo, sino oración del publicano pidiendo perdón. Esa oración del Señor quiere. La mayoría quiere hacer oración del fariseo, justificándose. Dice, gracias Señor porque yo soy esto y eso diezmo, todo lo que tengo. Y empieza a justificar. No quiere pedir perdón, quiere pedir y pedir y pedir para su trabajo, quiere pedir bendición natural por su codicia, avaricia, y no pide perdón. Pero el Señor quiere esa oración. Si está afligido, no tiene trabajo, está enfermo, tiene problemas de matrimonio, pedí al Señor perdón de esa incredulidad que te está afligiendo. Cree más Satanás que te va a derrotar tu familia, tu matrimonio. Crees que más te va a derrotar la miseria, te va a derrotar la destrucción de hogar por tu incredulidad. Estás afligido, te enojas contra Dios, haga oración. Pero la oración del publicano, humillándote de esa incredulidad, de esa aflicción, que cree más que Satanás, te va a derrotar y no crees a Dios. Por eso, lo que nosotros, como dice en Santiago mismo, dice, desde 4:1, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestra misma pasión, de nuestro mismo pecado, las cuales combaten vuestros miembros?
dice, codiciáis y ardéis, y matáis de envidia. Ardéis de envidia, dice, y no podéis alcanzar. Combatí, luchar, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedí y pedí, no recibís, porque pedís mal para gastar de vuestro deleite. Así nosotros está combatiendo en nuestra mente, porque es nuestra vieja creación, la codicia, avaricia, y empezar a trabajar, buscar tu manera y dejar el camino del Señor, dejar de humillarte. Tu alma está afligida de cosas naturales por la codicia de las cosas naturales y cree que va a conseguir así. Y aún pide al Señor, pide sin humillación, sin reconocer esa codicia que es pecado, que pone en primer lugar la riqueza, las cosas naturales, un coche, dinero, y no pide perdón al Señor. Dice acá, combatir, dice, ¿a dónde está la guerra? No está en nuestro mismo miembro, no está en tu alma, en tu pensamiento, esa codicia, avaricia. Y dice acá, empezar a codiciar. Codicia quiere decir deseo desmedido, desear ese dinero para comprar un coche. Pedir el coche, pero no pedí al Señor, esa incredulidad, ese codicia que tenés. Entonces pedí mal, como si fuera que no pedí. Es oración del fariseo. El Señor no quiere esa oración. El Señor acá dice pedí mal, y no pedí como si fuera que no pedí. Ay, hermano, que no entiende la cruz de Cristo y quiere pedir sin pedir perdón, y el Señor no le puede escuchar esa incredulidad, esa codicia, ese deseo desmedido. Piensa y trabaja y no busca al Señor, no pide, no hace esa oración del publicano, humillándose de esa codicia, de esa incredulidad. No cree que Dios le tiene que proveer, no por su fuerza, no por su trabajo. Y muchos trabaja y no tenéis nada, no tiene nada. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Pedí mal porque no pedí perdón. Hace oración de fariseo, te justifica, cree que así, oración con fuego extraño. Y el Señor nos mandó así, dice, como hizo los hijos de Aarón, oración. Ellos quemaron el incienso, que es figura de oración, con fuego extraño, y el Señor nos mandó así la oración. La oración del fariseo es hipócrita, le dice. No ore así, le dice a los discípulos, sino cerrado su puerta. Cerrad la puerta de tu codicia, de tu alma, ese codicia, avaricia, de querer comprar esto y eso, y pedir, y no te humillas de esa incredulidad, de esa codicia, avaricia, de esa miseria que te está llevando a aflicción de espíritu, y dejar de orar con la oración de fariseo. El Señor no puede escuchar esta clase de oración. Y dice acá, en el 4:2 de Santiago, codicié y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatid y luchar, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedí y no recibís, porque pedí mal para gastar de vuestros deleites. Pedí con codicia, pedí con incredulidad, no pedí perdón de tu codicia. Cree que de tu fuerza vas a obtener ese deseo desmedido que hay por ese coche, por ese Dios, por ese dinero, cree que en tu fuerza, porque trabajaba a obtener. Pedí perdón, como el publicano, ten piedad de mí, dice el publicano. No se quería golpear, ni él se golpeaba el pecho, queriendo decir que le duele, cómo le ofende a Dios. Y acá dice, en Santiago 5:13, si está alguno entre vosotros afligido, ¿por qué te afligís? ¿Tenés miedo que no podés alcanzar ese que está deseando por tu codicia? Confianza de sí mismo tenés, de esa codicia, deseo desmedido que tenéis por la plata, por el coche, por el confort natural, y no pedí perdón al Señor de ese codicia, de ese deseo desmedido.
Y no es feo tener un coche, no es feo tener una casa, no es feo tener, Dios, que todo, la bendición, porque la pobreza es también pecado. Tenés que pedir también esa pobreza, pero querés tener sin humillarte, siempre tiene esa incredulidad, de esa codicia, avaricia, ese crees que va a obtener por qué trabajar. Tenés que trabajar. Nadie dice que no tiene que trabajar, pero tiene que trabajar primeramente. No podemos abandonar la oración, la palabra, la de congregar, y creemos nosotros confianza de sí mismo. El Señor dice, la habilidad del hombre no le se complace, el Señor. Salmo 147:5. No sé, vamos a ver, eso ¿cuánto? ¿A dónde está? Vamos a ver, 141 me parece. ...147, 10... dice así la palabra: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en lo que le temen, y el que esperan de su misericordia. El Señor no se complace esa habilidad que tú tienes, que voy a trabajar mucho y voy a obtener todo mi deseo. El Señor tenemos que humillarnos de esa confianza de sí mismo, confianza de nuestra agilidad, codicia, avaricia que tenemos, y esa miseria que nos ataca por nuestra codicia, avaricia. Esos son pecados. El Señor quiere buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo vendrán por añadidura. Busca la palabra, busca la humillación, límpiese para que pueda reinar Cristo. Humíllese de esa incredulidad, confianza de sí mismo, codicia, avaricia, de nuestras cosas naturales. Creemos que nuestra habilidad vamos a tener todo. Y dice acá, se complace Jehová en lo que le temen y lo que esperan de su misericordia. ¿Quién es lo que teme? Lo que teme es aquello que se humilla de la incredulidad, cree que es así la palabra de Dios, y así lo es y se humilla. Y lo que espera es que aquello que se humilla de esa confianza de sí mismo, esa aflicción de espíritu que tiene por la codicia, avaricia, por la miseria, pida al Señor la palabra, escuchando y pidiendo perdón de esa incredulidad que te aflige, que la codicia, avaricia. Cree que en tu habilidad trabajando va a obtener todo. Eso no sirve. Y vemos acá, hay cosas que no va a entender todavía. Contención contra la palabra muchas veces tenemos, porque todavía dice que no opinemos antes de llegar al conocimiento. Hay cosas que ustedes pueden opinar contra la palabra, pero hay cosas que va entendiendo poco a poco. ¿Cómo voy a andar entonces pobre? Dice, no tengo que trabajar. No es así, porque no entiende, está contendiendo contra la palabra. Está opinando antes de llegar a tiempo del conocimiento. Sí que va a trabajar, pero el Señor va a gobernar ese trabajo a medida que vos te vas humillando de esa codicia, avaricia. Confianza en sí mismo, confianza en tu habilidad, de esa miseria, abandono. Ese también es pecado, pero va a trabajar, pero el Señor tiene que gobernar a través de la humillación y a través de la palabra tu trabajo, y te vas, ese plata que usted está agarrando te pueda servir para comprar tu necesidad, pero primeramente tiene que humillar. Esa clase de oración, pedir perdón al Señor, limpiarte. No quiere oración de fariseo, no quiere oración sin limpieza, ese con juego extraño. No quiere esa clase de oración. Ese hipócrita, le dice, le saca la cruz, se justifica, cree que esa oración sin limpieza va a llegar al cielo. Y
Dios nos ha mandado así. Por eso es necesario, porque muchos hacen esa oración de fariseo, porque no conoce la palabra de la cruz. No conoce la palabra, parece que sabe, y sabe teóricamente, pero no se hace vida, no tiene conocimiento de la humillación, no tiene conocimiento de la cruz de Cristo. Quiere sacar la cruz de la palabra, de la oración, se quiere hacer oración del fariseísmo. Hipócrita, dice el Señor, no quiere que ore así. El Señor no puede escuchar pedir y pedir mal, y no pedir esa clase de oración, el Señor, humillándose, limpiándose, porque tenemos las dos creaciones. Es inevitable que se manifieste ese espíritu de confianza en sí mismo, codicia en nuestra tendencia. Así trabaja Satanás, para que pueda ocupar nuestra mente y para alejar del Señor, para que te saques la palabra y la oración. Es normal, porque tenemos la dos creación, dos poderes, como dice a Rebeca, que dice, dos pueblos, dos naciones tenés en tu vientre. ¿Para qué entonces quiero vivir? Dice, ¿para qué voy a seguir al Señor? Pedir perdón, porque el Señor te llamó para subir en práctica en la guerra contra Satanás, porque Satanás lo que lucha contra ti para levantarse incredulidad, codicia, avaricia, y para que no pueda venir en la palabra, tener en poco la palabra, hacer oración de fariseo y cree que así está haciendo, Dios te va a contestar, como también Pedro hacía primero esa oración, pero después, y también la palabra sin la cruz daba, y después vio que el Señor le dice, me amas, Pedro. Muchos trabajan como Pedro, sacando la cruz, da la palabra y nos pide perdón, y después él dice, cuando él comprendió la cruz de Cristo, soy testigo del sufrimiento de Cristo, dice, apacentar el grey con ánimo pronto, dice. Bueno, y dice acá, si alguno de vosotros, dice Santiago 5:13, dice, si alguno de vosotros está afligido, haga oración. Si está alguno alegre, cante la alabanza. Si está afligido, ¿por qué está afligido nuestra alma? Por nuestra incredulidad. No creemos más que Satanás va a derrotar a nosotros por nuestro deseo de la codicia, nuestro problema de familiares, que está Dios, que creemos que el Señor nos va a ordenar nuestra familia, nuestra vida. Toda esa aflicción es por el pecado. Y dice, hágase oración. Pero ahora vemos, Dios, que cuánto tiene que cantar. Está hablando ahora nosotros de la oración. Cuando está lleno de pecado, está afligido tu alma, no puede cantar. Acá mismo la palabra nos enseña a nosotros. Pero muchos viene, está lleno de pecado, no se limpia todavía, y viene y canta. Pero la palabra de Dios no acepta así, dice, con fuego extraño está cantando. Primero, cuando está afligido, lleno de pecado tu alma, tenés que venir a limpiarte, hágase oración. Esa oración del publicano que se humilla, reconozca su pecado de incredulidad, de aflicciones. Pero algunos vienen y cantan. Vamos a ver. Salmo 119. Por eso los que cantan tienen que limpiarse primero, porque este lugar es santo y cosa sagrada va a ministrar la alabanza. Cosa sagrada la oración, es cosa sagrada, se tiene que humillar en la oración para administrar por otro. Todo tiene su lugar. Salmo 119. Salmo 119, 7.
Dice acá, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tu justo juicio, dice. Acá dice, te alabaré con rectitud de corazón. Me dice cómo está cantando. Todos los jóvenes que cantan, los niños, se tienen que humillar de esa incredulidad. Se tiene que pedir al Señor perdón porque todavía su mente está divagando, no ha orado, no puede orar y está Dios cantando así. Y dice, te alabaré con rectitud de corazón, dice. ¿Cómo está recto su corazón? Todo lo que quiere cantar. Esta noche, por ejemplo, yo que vemos nosotros, ninguno cantaron mucho que está con fuego extraño. Y otro que no ve, cante fulano, no ve su condición. Todo se apoyaba a los carnales. Que cante fulano. Por eso tenemos que nosotros pedir perdón para discernir quién va a cantar acá. Y acá dice, cantaré con rectitud de corazón, dice. ¿Cómo estaba esos jóvenes que cantaban anoche? ¿O le estaba apoyando su pecado aquello que le pide que cante así? Lo que apoya y lo que canta está acá en el altar de Dios. Y está acá con fuego extraño. Y esa clase de alabanza el Señor nos recibe. Y nos va a llamar a apoyar lo que está fuera de la comunión del Señor. Fuera está lleno de carnalidad y el Señor todavía no muestra, ni se congrega alguno. Y está lleno de pecado y quiere así cantar. Y dice, los niños es distinto, los niñitos, por ejemplo, que el Señor le está dando oportunidad para que ni aún tiene salvación todavía. Pero es distinto. A ellos todavía cada cosa en su lugar. Pero los jóvenes que ya saben la palabra y quieren cantar con fuego extraño, no. Pero los niños también, igualmente ya ustedes ya se tienen que humillar antes de cantar. Que cada uno tiene que estar orando con fuego extraño. No puede, dice acá, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tu justo juicio, cuando empezás a aprender que tenés que limpiarte, pedir perdón, que no podés orar, que sabio que en otras cosas divagando, hablando entre ustedes, y no está limpiando su mente, no siente la comunión y no puede orar, y está esperando su turno acá. Te ve chiquita, tiene que humillarse, tiene que estar orando antes de cantar, no así nomás subir. Y por eso necesitamos todo el pueblo conocer la palabra de Dios para que instruya a los niños cómo tiene que subir a cantar. Y entonces, y también para que ustedes pueblo no apoyen lo que está fuera de la comunión del Señor, está en el pecado. Y ustedes vio que apoya, que canta y te gusta más eso. Ese carnal la noche a la persona que cantar no le gusta mucho porque es carnal, porque no le estorba el pecado a nadie y toma este lugar y le apoya todo. Ten cuidado para apoyar el pecado ajeno, como dice en la palabra de Dios. Dice en Timoteo, ese está. Primera de Timoteo dice, vamos a encontrar. Primera de Timoteo 5, 22. Vamos a leer desde 21. Te encarezco delante del Señor. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de su ángel escogido, que guarden esta cosa sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, no imponga con ligereza la mano,
a ninguno, ni participe pecado ajeno. Consérvate puro. Ese no participar pecado ajeno. Que quiera que cante con fuego extraño, está participando y tiene que pedir perdón porque no tiene discernimiento y no opine la cosa antes de entender, no apoye pecado ajeno antes de llegar al conocimiento. Muchos dirán, pero entonces, yo que nadie va a cantar. No opine porque no entiende todavía. La cosa de Dios es sagrada. Y vemos nosotros, dice, acá, Salmo 119 dice, cuando aprendiere su justo juicio, cuando va a aprender, cuando se va humillando, pidiendo perdón, ahí va a aprender el justo juicio. Y ahí Dios va a tener victoria, como dice, si está alguno alegre, cante alabanza. Ahí va a estar alegre su alma, lleno Dios de gozo, para alegría, va a ser gobernado de Dios. Y ahí cante alabanza, dice. No te dice que cuando está afligido cante, cuando está lleno de enojo, ira, lleno de pasiones, lleno de pecado. No te dice que cante, sino haga oración, que te humille. Oración del publicano, haga, humíllese. Pero cuando está en victoria, cuando se está humillando, ahí sí cante. Pero muchos vienen y quieren agarrar guitarra y no ora, no se humilla primero, no se limpia y quiere limpiarse con la alabanza y por misericordia siente el poder de Dios. Está dando oportunidad al Señor. Y esto yo para que enseño a ustedes, para que empiece, no se acostumbre de querer servir con fuego extraño. Ni la oración por otro no podés hacer. Oración, ¿cómo te va a escuchar oración por otro si mi voz es limpia? No digo que ya va a llegar un varón perfecto. Todos tenemos nuestro pecado, pero aquello que nos ciega, no niega la humillación, todo el tiempo se humilla, ese el Señor le toma por justo. Porque vemos Pablo también, cada día muero, dice. Cada día muere el pecado de incredulidad y toda clase de pecado. Ese desinterés a la palabra es pecado. Desinterés de venir a escuchar la palabra. Rechaza la oración del publicano es pecado. Porque rechazar la cruz de Cristo, sacar lo que da vida a la palabra. Porque la cruz de Cristo, confesar tu pecado, da vida a la palabra, pero y a la oración, porque si no, no te puede escuchar, ni no sabe cómo expresar, y se enoja todavía, no quiere escuchar lo que pide mucho perdón, rechaza, critica. Eso tenemos que pedir perdón, porque todavía no podés confirmar muchas cosas, porque no llega todavía al entendimiento, no sos testigo del sufrimiento de Cristo, no conoces todavía tu vieja creación. Y entonces queremos hacer la oración del publicano. Pero mucho tiempo el Señor, cuando uno es niñito, vio que el Señor también muestra su poder. Sentimos el poder. Como a Pedro, cuando salió de la cárcel, no era porque se humillaba, el pueblo y todo oraba por Pedro. Pero cuando salió Pedro no creyó ni Pedro ni el pueblo. Por misericordia el Señor hace la obra. No porque se humilla, no porque cree. Y por eso el Señor, primero Pedro así, vio que el Señor le mostraba su poder, por eso le dice, cuando era niño, te ceñía otro, le dice. Pero cuando era hombre ya tiene que humillarse. El Señor quiere, por eso no sea niño fluctuante. Niño en la cruz. Niño en la dos creación, que no conoce la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, Cristo vino a humillarse para destruir tu vieja creación. Y el Señor quiere que tome la cruz, tome mi cruz cada día, dice. Pablo también dice, no que sea perfecto, sino continúo, conoce que vamos a continuar en la humillación, en declarar nuestro pecado, pero no año y año. Dios que tiene por nosotros un solo pecado, años y años, y no creemos a Dios, no creemos la palabra de Dios, y así seguimos con nuestro pecado. Hay muchos Dios que
adulterio, sexo, yugos desiguales. No queremos orar. Escuche, joven, porque los jóvenes lo que hacen es no querer escuchar la palabra. Y quiere solamente la alabanza, y quiere fortalecer, quiere que el Señor le haga obra, sin querer escuchar la palabra, sin querer pedir perdón. No ora ni no escucha la palabra, quiere con la alabanza que el Señor le cambie su vida. No es así. Este le da una oportunidad nada más. Y dice, si está alguno alegre, canten. Dice, alabanza. Por eso dice en Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando uno con otro, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos y cánticos espirituales. Que la palabra de Dios more en abundancia. ¿No te dice el Señor? Para cantar tenés que saber la palabra. Y tenés que vernos acá, dice, enseñando y exhortando uno a otro. ¿Cómo va a enseñar? Va a exhortar. Exhortación quiere decir mostrar su vieja creación. Su incredulidad rechaza la palabra. Desinterés, cree que ya sabe todo la palabra. Que otro no hay necesidad que le instruya. No, todos los días necesitamos escuchar uno a otro, dice, exhortando uno a otro. Los instrumentos, y también ustedes ya tienen que capacitarse a su medida, pero usted primero tiene que recibir la exhortación, tiene que recibir esa reprensión cuando te muestra el pecado. Esa es la exhortación, esa es la reprensión, te muestra tu vieja creación, que no te interesa la palabra, venís poco a escuchar la palabra, deja por la codicia, avaricia, la palabra. Deja, porque ya Satanás te tiene como esclavo y no pedir perdón. Que more en abundancia la palabra de Dios, exhortando uno a otro. Y muchas veces no queremos nosotros recibir la exhortación. Ayer me gustó el hermano Julio que hizo. Escuché que no sé quién era que le reprendió. Le dice, tiene que hacer así, Julio. Y por primera vez que escuchó, sí voy a hacer, dice él, que él está muy fuerte en él, no quiere ser reprendido, cree que es maldad, de mal, y dice, sí, voy a hacer, ya voy a limpiar. Le decía, ¿por qué, Julio, tenés que limpiar tu plato? No deje más ahí. Y sí, me olvidé, nada más. Sí que voy a hacer. Ese es recibir uno a otro la reprensión. No tenga por maldad. Si ve como maldad, pida al Señor esa maldad, ese enojo, ira por la reprensión, tomo como palabra de hombre, como chisme, como maldad. Y eso es lo que el Señor quiere que reciba, exhortando uno a otro. Ahí le dice, yo que la hermana le dice, ¿por qué no limpia ese plato, no deje más? Y él por primera vez, porque siempre se enoja porque no quiere la corrección, no quiere ir exhortando uno a otro. A él para exhortar tiene que recibir primero él, tiene que humillar ese enojo, ir a la corrección, rechaza la corrección, a la exhortación, y después también para exhortar a otro. Y así vamos a ir ayudando uno a otro. Y dice, y me gustó lo que hizo ayer, me cayó delicioso y bueno lo que hace nuestro hermano ayer, porque hay fuerza en él. Ese enojo, ira no quiere ser corregido, enseguida le trae malicia, enojo, ira es normal, pero tenemos que luchar contra eso, tenemos que pedir perdón, ese espíritu de enojo, ira por la corrección. Y dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando uno a otro, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos y unos cánticos espirituales. Así el Señor quiere, Dios, que exhortar uno a otro y limpiar, confesar nuestro pecado, y así para cantar
vio al Señor con himno y cántico, dice. Esa clase de alabanza que le con rectitud de corazón. Cuando está alegre, cuando está sentido esa alegría, es porque está humillándote. Y ahí tenés que cantar. No cuando está afligido, no cuando está lleno de pecado, lleno de pasión, lleno de enojo, ira por la corrección, lleno de mirar pecado ajeno y esa malicia, está lleno de aflicción tu alma y no querés cantar así. Por eso se tiene que limpiar primero para hacer todas las cosas. Tiene que estar ya para cantar, para ministrar acá. Se tiene que humillar todos los jóvenes, chicos, ya le tenemos que instruir de la palabra de separación. Por eso necesitamos saber la palabra. Y dice acá, en el otro, el 14, Santiago 5:14. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará a los enfermos, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Porque nosotros sabemos que la enfermedad nadie tiene como pecado. ¿Es Satanás? ¿Le dio la enfermedad? No. El Señor a veces esta enfermedad trae, a veces porque uno abandona mucho la limpieza, por castigo ya. Y otras veces es para mostrarte tu incredulidad a la sanidad. Te quiere enseñar que hay mucha incredulidad a la sanidad. Te quiere enseñar esa contención, muchas cosas te quiere enseñar cuando uno está enfermo. Vamos a ver que el pecado es la enfermedad. Vamos a ver en Salmo 38. Dice, desde 3 vamos a leer. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mi hueso, a causa de mi pecado. Escuche, porque mi iniquidad se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hiende y sulfura mi llaga, a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Vemos acá, dice, estoy encorvado, estoy humillado. Quiere decir que está reconociendo por qué está enfermo. De la incredulidad. Muchos tienen confianza a la medicina. Vemos, Asa se enfermó de los pies y no creía que Dios le pueda sanar, y se fue al médico y murió. Pero eso a nosotros todavía ciertamente le está pidiendo, pero llega un momento cuando tiene conocimiento de la palabra, tiene que pedir esa confianza a la medicina. Uno a veces se enferma del dolor de cabeza, otro le duele cualquier estómago, ya se va enseguida al almacén, se compra una cosa para sanar. Y entonces es la incredulidad, confianza a la medicina. No crees que por humillarse le va a sacar Dios incredulidad a la sanidad. Vamos a leer de Asa. ¿A dónde está de Asa? ¿Alguno me ayuda? No te dice acá si está enfermo andate a comprar medicina. No te dice acá anda a comprar lo que te va a hacer bien. Muchas veces por la misericordia del Señor todavía te espera, pero el Señor quiere que conoce la palabra. Por tu incredulidad, confianza a la medicina tenés, y no esperás al Señor que te sane. Incredulidad a la sanidad, que Dios por su llaga fuimos curados.
te puede sacar dolor de estómago, dolor de cuerpo, dolor de enfermedad. Acá dice que le dolía todos los huesos, David. No hay nada sano en mi carne. Y dice, se encorvó, se humilló, reconoció por causa de mi pecado, por tu incredulidad, esa ofensa a Dios, la incredulidad, que no cree que por su llaga fuimos curados, confianza en la medicina enseguida. No deja que el Señor te muestre su poder, no pedí perdón, sino enseguida se va a la medicina, confía en la medicina. Si alguno encuentra, yo que Segunda de Crónicas, gracias. Segunda de Crónicas. ¿Cuánto? 16. 16, 2. Dieciséis, 2. 12. 16, 12. Segunda de Crónicas, yo estoy buscando acá. Y muchas veces, por la incredulidad, la palabra. Pero sí, yo me hace tan mal, tan bien, tomar, vio que una vallapirina, tomar un calmante, ya me calma, solución. Es más fácil, pero va a llegar un momento que el Señor te pide la incredulidad, confianza a la medicina que es pecado. Por eso quiere que conozca la palabra. Y te dice la palabra, y está contendiendo otra vez, cree que yo digo. Fíjese, ¿quién está hablando de la palabra? Hombre ciertamente guiado del Espíritu Santo. Si te dice la palabra así lo es, pero por tu incredulidad contender otra vez. A mí me hace tan bien. ¿Cómo si voy a hacer? ¿Cómo voy a aguantar? ¿Cómo voy a ir a trabajar si estoy lleno de dolor de cabeza, lleno de dolor de cuerpo? No pone en práctica la cruz de Cristo, no cree la palabra de Dios. Que el Señor te va a sacar esa incredulidad, incredulidad a la sanidad. Pone contención, empezar a contender contra la palabra. Cree que es palabra de hombre. Pero ¿cómo voy a hacer? ¿Te dice hombre o Dios te está diciendo la palabra? Pedí al Señor esa incredulidad que está contendiendo. ¿Pero cómo? Pedí al Señor, el Señor te va a quitar te va a poner esa incredulidad y te va a poner esa confianza en Él. Para que no tire más tu dinero en medicina, en cualquier cosa. No permití la cruz del Señor, no permití el sufrimiento de Cristo. Por su llaga fuimos curados, dice, por la llaga del Señor fuimos curados. Y esa palabra, ¿dónde metemos? En parte queremos la palabra y en parte no. Y dice acá 16, entonces segunda de Crónicas 16, 12. En el año 30, 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Esa era incredulidad a la palabra de Dios, que Él, si vos te humillás, sabés que esa enfermedad, ese dolor de cuerpo, ese dolor de hueso, ese dolor de estómago, de cabeza, que es por tu pecado, como dice acá David. Dice David, nada hay sano en mi carne, es a causa de tu ira, ni hay paz en mi hueso, a causa del pecado. Lo dice, a causa de tu incredulidad, ese no es ofensa. ¿No crees que Dios está tratando para mostrar tu incredulidad y confianza en la medicina, rechazo al perdón de Dios? ¿No querés que te liberte Dios? Y dice acá, nada hay sano en mi carne. Dice, te duele todo, te duele la cabeza, el estómago,
te duelen las piernas, te duelen los huesos, los brazos. Y dice, por causa, dice acá, dice, causa de tu ira, el Señor sacó su presencia, se airó, te entregó a Satanás, porque no querés el perdón de Dios. No te está humillando, le está ofendiendo, no reconoce que ese es pecado, que es Satanás, y el Señor, esa incredulidad la sanidad, cree que la medicina te hizo bien por misericordia del Señor, pero va a llegar un momento que la medicina no te va a hacer nada. Hay muchos que se enferman, enseguida va al médico y enseguida lo que va, confía a los médicos, confía a la medicina, compra y cree que eso le va a sacar, le va a sanar, pero va a llegar el momento, si no pide perdón de esa incredulidad, confianza en la medicina, no crees que el Señor le puede sanar por su incredulidad. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe el Señor no puede hacer nada, obra en nosotros. Y otro, Dios por otras cosas no pide perdón, si Dios no puede hacer nada. Y acá vemos si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos. Ahí te puede Dios que dar la palabra, que hay incredulidad en ti. Si alguno ha pecado, ¿y qué es tu pecado? La incredulidad. Confía más en la medicina como Asa, y murió. Y mientras tanto el Señor por su misericordia está esperando, y la medicina todavía hace bien, pero va a llegar un momento, si vos te endureces, no pedís perdón de la incredulidad, la sanidad, incredulidad a la palabra, no cree la palabra de Dios, y se va a la medicina, va a llegar un momento que no te va a hacer nada la medicina. Llame a los ancianos que te dé la palabra y te muestre tu pecado y te haga oración, para que vos primero, la oración de fe, dice, tenés que humillar. Si vos estás en pecado porque no crees, le estás ofendiendo al Señor, no crees la sanidad, no crees que el Señor te está queriendo mostrar ahí tu incredulidad, que cree más la medicina, a los médicos, cree que va a solucionar tu problema. Y acá dice, por mis iniquidades se han agravado sobre mí. Se va a ir agravando tu iniquidad, tu incredulidad. La iniquidad es la misma incredulidad. Rechaza el perdón de Dios. Querés solucionar a la medicina. Y dice, como carga pesada, se han agravado sobre mí. Tiende y suspura mi llaga a causa de mi locura. ¿Por qué somos locos? Porque no queremos pedir el perdón de esa incredulidad, confianza en la medicina. Dios no te puede sanar esa enfermedad si pide perdón de esa incredulidad que tenemos a Él. Si la palabra dice que ese le ofende a Dios, Él locura que vos crees, está esperando de la medicina que te va a sanar. Va a ser más carga pesada, va a ser más enfermedad, te va a traer más dolor, más sufrimiento, si vos no te humillás de esa incredulidad, que no crees que Dios te pueda sanar. Llamar a los ancianos, por eso necesitas escuchar la palabra para conocer que hay incredulidad en ti, para sanarte de esa enfermedad, que no crees que Dios te va a sanar de esa enfermedad. Mucho está enfermo acá y se va primeramente, le duele la cabeza, se va a la medicina, compra enseguida una medicina, le duele los huesos, le duele todo el cuerpo y se va a la medicina, le duele el estómago, le arde el estómago y se va a la medicina, cree que va a solucionar así. Pero cuando sabe la palabra, ahora ya son conscientes. Ustedes se tienen que humillar de esa incredulidad, que Dios no te puede sanar, solamente la medicina. La medicina no te va a sanar, solamente el perdón de Dios. Esa incredulidad que vos tenés, no esperás de Dios, que no estás pidiendo perdón de esa incredulidad, y no tenés tampoco como pecado. Decir que voy a remediar, que estoy enfermo. Y después lo que quería leer, ¿qué pasó a Asa? Segunda de Crónicas 12,
¿Cuánto era? 12, 16, 12. Y dice, en el año 39 de su reinado Asa, enfermó gravemente de su pie. De su pie nomás se enfermó. Me acuerdo que hay un testimonio acá, que a veces nosotros no creemos la visión. Y mostró a un hermano acá que había oposición contra el instrumento, no era acá, sino era de otra congregación ese hermano. Y mostraba que se enfermaba de los pies. Venía renqueando después al otro día, de su pie era nada, que va a morir de su pie. Y no se humilló ese hermano, a lo un mes ya se va agravando más. Y se murió ese hermano a lo un mes. Y a veces nosotros, por la incredulidad de la palabra, creemos que no es nada lo que nos está pasando. Primero solucionamos la medicina, pero después el Señor nos hace consciente a nosotros que le está ofendiendo a Dios. Crema la medicina que va a solucionar tu problema. Como acá, vemos acá, y dice, se enfermó gravemente de los pies. Y su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con su padre. Y murió en el año 40, y uno de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí, en la ciudad de David. Vemos acá murió Asa, enfermo de los pies nada más. Parece que no es nada. Y muchas veces nosotros no creemos la palabra de Dios. Y decimos, no, voy a ir al médico, voy a comprar esto. No creemos que hay incredulidad en la sanidad. No tenemos como pecado, ofensa a Dios no creer, no dejar que Dios opere, te saque esa incredulidad. Y te va enseguida, te va al médico, toma medicina y cree que va a solucionar tu problema. Después de poder llegar, primero muere en la vida de Cristo la fe y después muere naturalmente. Este Asa murió naturalmente. Y este hermano también, de los pies nada más se enfermó. Y venía el otro día, después que nos mostró a nosotros la visión, vio que venía y estaba, dice, me duele los pies. No era nada, parece. Y después, a los meses, después se fue al médico y le internaron. En un mes ya murió. Por su incredulidad. No se humilló ese hermano. Y entonces, acá vemos nosotros, David, el Salmo de David dice, vemos nosotros que él dice que nada hay sano en su carne, le duele todo, hasta los huesos y todo, le duele todo, por causa de mi pecado. Y ese pecado de que no creer a Dios, sino que le va a sanar, sino cree más a la medicina como Asa. Lleno de pecado, y si hay pecado y ofensa a Dios, no creer que Dios puede sanarte. Y por eso dice, si alguno está enfermo, no vaya más, hermano, por su incredulidad, querer sentar a Dios y no se humilla y espera de la medicina que va a solucionar tu problema, tu dolor, tu enfermedad. Si tenés dolor de cabeza, de estómago, dolor de pie, cualquier cosa, pida al Señor perdón de esa incredulidad, porque por fe todo el Señor hace. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos nosotros en un lugar que se fue el Señor Jesús. Dice, no hubo mucho milagro, dice, por causa de su incredulidad, y ese le ofende a Dios. Esa enfermedad muchas veces decimos, pero ¿qué puedo remediar? Que agarra compasión diabólica, quiere que se compadezca todo. Que venga y se dé vuelta toda tu familia. Te agarra compasión diabólica, te hace enojar con tu familia, esperar apoyo de tu familia en vez de humillarte, de esa incredulidad, de esa compasión diabólica, no tener como pecado esa enfermedad. ¿Qué puedo remediar si estoy enferma? Le lamentás, en vez de humillarte de esa incredulidad, que Dios te puede sanar. Estás contendiendo. ¿Qué puedo remediar? No hay, dice, maldición que no pasa, dice, sin causa, porque no te humillas. Por eso no crees que Dios te puede sanar,
por eso está sufriendo. Hay muchos que tienen enfermedad en su estómago, en su intestino, o que en su hueso, en su cuerpo, y no pide perdón. Está esperando que la medicina le sane, y está condenando, está esperando que todo le tenga lástima. No, todo le tenga lástima. Yo también me acuerdo que estaba tirada en la cama y no me llamaba mi familia, y a mi hermana todo le llamaba que estaba bien, pero a mí nunca me llamaba, y cuando me llama es para decirme cosas que no me agrada. Y un día estaba media muerta y me llamó mi papá y me enojé con mi papá, me trajo ira y compasión diabólica, y yo quería que me tenga compasión, apoyo de hombre. Lloraba y le tenía, me agarra ya enojo, ira, porque no me tiene compasión, si no me llama para que me diga mi pecado. Está bien. Y no, mientras que había esa compasión, me mostraba el Señor que venía otra mi hermana, y no venía acá. Yo estaba muy enferma, se iba en la casa de Eunice, y ese que me está mostrando ahí, compasión de sí mismo, está esperando apoyo de hombre, no de Dios. No tenía como pecado esa enfermedad, no pedía perdón, me compadecía, quiero que me apoye todo, y no pedía perdón por esa enfermedad, porque no sabía mismo primero, pero el Señor me iba enseñando por palabra después, que esa enfermedad a todo viene. Yo hasta a veces ahora me enfermo, Pablo también se enfermó, pero esas son luchas, pruebas, que ahí te humilla y va a pasar, no va a morir, pero aquello que no se humilla puede morirse, puede derrotar totalmente la enfermedad. Tenemos que humillar esa incredulidad, temores de muerte, confianza a la medicina. Yo hace tanto que no tomo más medicina, mucho me dice, pero ¿por qué no va al médico? Yo me fui un día, me enojé con el Señor y me fui al médico y voy a hacer un chequeo, voy a empezar a tomar remedio, porque yo no tomaba remedio, y me enojé, sin la incredulidad, y me fui y enseguida mostró en visión que no es paramédico, que el Señor está tratando conmigo esa enfermedad por mi pecado. Y entonces empecé a pedir perdón al Señor. Y así a veces hacemos, por la incredulidad viene enojo y le echamos la culpa a Dios. Esa es justicia propia, no tenemos que la enfermedad, que el pecado, siendo que la palabra nos dice a nosotros. Esa confianza a la medicina, pedí al Señor, como hasta no confiaba más a los médicos y no creía a Dios, porque no pide perdón, no escucha la palabra, no sabe la palabra. Y cuánto tiempo a mí me probaba, siempre me prueba en enfermedad y muerte. El último tenía temor de muerte, tenía un temor de muerte, y ese también es pecado. Esa incredulidad, creo más a Satanás que me va a matar, que me va a sacar la vida. Ese también es pecado, esa incredulidad, no cree que Dios va a destruir a tu enemigo. Esa incredulidad, temores de muerte, dice, sórdida es la muerte en victoria. Y por la incredulidad sufría y quería que otro me apoye. A veces esperamos que venga otro que te diga, pobrecita, en vez de humillarte, compasión de sí mismo, apoyo de hombre querer. Ese no es creer a Dios. Y dice la palabra, vemos acá, estoy encorvado, dice en el 38:7, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mi lomo está lleno de ardor, y dice, no hay nada sano en mi carne, estoy debilitado, molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Vemos acá, nada hay sano en mi carne, todo te duele. Nos dice así la palabra, estoy encorvado, estoy enlutado. Está el luto, que es el dolor. Vemos, cuando uno se muere, una familia pone luto, símbolo de dolor, y del pecado trae dolor.
de sufrimiento. Así está nuestra alma cuando está enferma, lleno de dolor. Y ahí tiene que, por eso es necesario saber la palabra, escuchar la palabra, para que te haga ver tu vieja creación, te exhorte de esa incredulidad que tenés. Está tu alma lleno de incredulidad, no crees que Dios te va a sanar. Te querés ir. No digo yo esto que no va a ir a los médicos, porque muchas veces hay creyentes nuevos todavía. No puede decirnos, vio que totalmente tenemos que saber, vio que, por ejemplo, a quién decirlo, que no vaya al médico, a lo que está más crecido, usted que entiende la palabra de Dios ya, pero a una pequeñita, a uno que está recién congregando, conociendo la palabra, no le puede prohibir que no vaya al médico, porque todavía no llega a su fe. Por eso, según nuestro crecimiento, por eso el Señor no quiere que sea niño fluctuante, quiere que conozca la palabra y quiere que conozca tu pecado, porque la palabra nos muestra nuestra ofensa a Dios. ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? Y la enfermedad la mayoría no tiene como pecado. Y hay mucha incredulidad y confianza en la medicina. Y después llegamos a morir como hasta, primero espiritualmente y después naturalmente. Muchos mueren así. Y puede estar orando también el anciano. Uno está orando y pidiendo también la incredulidad, pero la persona que está recibiendo, que la oración está con pecado de incredulidad, no cree, y entonces no puede recibir la sanidad. Por eso es bueno saber la palabra, para que ustedes se humillen. No creo, Señor, que tú me vas a sanar. Tengo temor de muerte. Confianza en la medicina. Te estoy ofendiendo. Perdóname. No creo que por la palabra y por la oración yo voy a ser sanado. No creo que ese pecado, Señor. Pecado quiere decir ofensa. Le ofendéis incredulidad. Que cree más la medicina, cree más a los médicos y no cree a Dios. Y dice acá, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite. Antes se ungía con aceite en el tiempo de la ley, naturalmente es simbolismo del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo mismo. Y cómo vamos a ungir cuando nos humillamos, cuando pedimos perdón de la incredulidad, de la maldad, y se nos unge esa fe, gozo, alegría, y con fe va a pedir, y ahí va a tener poder, va a tener tu oración. Y entonces llame al anciano de la iglesia, y muchos no quieren mismo llamar, se va directamente, no quiere venir al anciano, aquello que está ministrando, no quiere venir. ¿Qué me va a orar él? Yo me voy al médico y ya, siempre me da un remedio y ya me curo. Esa es la incredulidad. Acá no dice andar al médico, sino dice venir al anciano o llamar al anciano, venir a escuchar la palabra, venir a pedir oración. Y si no puede levantar, llamar al anciano, que te ore, que se vaya el anciano a pedir, pero vos tenés que humillar de esa incredulidad, ese rechazo que tenés a la oración del anciano. Y dice acá, oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor Jesús, y la oración de fe le salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, será perdonado. Pero si no pide perdón de la incredulidad, que se cometió el pecado, es cuando no crees. Ese es lo que cometiste, no crees que por la oración va a ser sanado, no crees que Dios te va a sanar sin pedir perdón, no crees, entonces no puede ser sanado. No es porque la oración del anciano no sirve, porque no está pidiendo perdón. Cometiste pecado de incredulidad. Cree más que a la medicina te va a sanar. Tenés temor de muerte. Hasta acá la palabra, pero después vamos a ir dando más y más. Es muy importante, quiero dar hasta 18, 19, hasta total esta palabra, porque muchos no conocen Dios y cree que ese no es pecado cuando se enferma. Quiere cantarse con
vio que con fuego extraño, y todo fuera de lugar hace. Cuando está afligido quiere cantar, en vez de estar escuchando la palabra y humillarse. Entonces hace todo fuera de lugar. Bueno, ya vamos a seguir después cuando el Señor nos da la oportunidad otra vez. Vamos a ir siguiendo esta enseñanza. Amén. No hay un Dios. Bueno. Les saludo a mis hermanos con la paz del Señor y voy a compartir un poquitito la palabra del Señor. En realidad ustedes saben que tengo que dar de los diezmos y las ofrendas, pero el Señor hoy quiere que comparta otra palabra con ustedes, así que la de las ofrendas y los diezmos voy a dejar para compartir el domingo que viene, porque ya no voy a dar los sábados a la noche, sino voy a dar los domingos a la mañana, que es más íntimo, la ofrenda y de los diezmos. Esta palabrita es un poquitito, hermano, que el Señor como que quiere agregar un poquito más de lo que la sierva estaba hablando, acerca de la idolatría, que dice en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5, que habla acerca de la idolatría, que a veces nosotros pensamos que la idolatría es solamente tener una imagen en nuestra casa, y esa confusión tenemos en nuestra mente por falta de palabra, por falta de oración, por falta de escudriñar más la palabra, por darle más tiempo de oración al Señor, y muchas veces no nos damos cuenta que la idolatría es lo que reina en nuestra alma, lo que gobierna nuestra mente. Esa es la idolatría, el pecado que gobierna nuestra mente. Esa es la idolatría. Eso es lo que el Señor me estaba dando recién cuando estaba sentada ahí. Y dice así la palabra del Señor, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Que dice, acá nombra algunos pecados, pero dice la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vemos acá esta palabrita, que hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es hacer morir lo terrenal en vosotros? Es ese pecado que se está manifestando, ese pecado que el Señor te está mostrando por la palabra, o ese pecado que el Señor viene ya amonestando en nuestra vida, que el Señor quiere corregir. Esa es la idolatría. A veces nosotros pensamos que la idolatría es solamente tener a San Cayetano para que te dé un trabajo, San Expedito para que te haga algo imposible que el ser humano necesita. Ese parece que es idolatría, pero acá vemos que en los Colosenses el apóstol Pablo le escribía a los hijos de Dios, o sea, para nosotros. No es para los impíos, es para nosotros, no es para esa persona que no tiene a Cristo. Los colosenses son hijos de Dios, cristianos como nosotros. Entonces, le estaba corrigiendo ese pecado que reina en tu mente, ese pecado que gobierna tu mente, ese pecado que impide que haya un quebrantamiento profundo, ese quebrantamiento que está impidiendo el avance de crecimiento de vida espiritual, de crecimiento de fe, de paz, de gozo, de alegría, que está impidiendo tu ministerio. Ese es idolatría. Ese es lo que el Señor quiere, que le pidas al Señor, discernimiento de ese pecado. Como dice, haced morir lo terrenal en vosotros. A nosotros nos hablan, a cada hijo de Dios. ¿Qué pecado está reinando en tu mente, en tu pensamiento? ¿Qué es lo que el Señor te viene hablando tiempo y tiempo, que el Señor quiere corregirte para que pueda usar tu vida? Que pueda usar tu vida en este lugar, que pueda usar tu vida afuera, hasta donde hablas del Señor, del poder de Jesucristo, que se vea, como dice la palabra del Señor, en hecho y en verdad. Que no sea solamente en palabra que decimos que la cruz tiene poder, se tiene que ver en nosotros,
Se tiene que ver en nosotros que sí, la cruz tiene poder, para que nosotros cuando hablemos con autoridad y con poder, o si no, no tiene autoridad. Como acá dice, como me traía esta palabrita el Señor, justamente lo que el Señor hablaba, del apoyo de pecado de anoche, eso me hablaba el Señor, y eso el Señor quiere que cada uno, hermano, pidamos al Señor discernimiento. No lo quería decir, porque parece que cae mal, parece que uno le está atacando, parece que uno le está agrediendo, parece que uno está tocando esta llaguita, parece que uno está tocando eso, pero el Señor eso me daba en el asiento y no lo quería decir, hermano. No lo quería decir porque me causa vergüenza, me causa, como no sé cómo decirlo, como ese respeto satánico. Pero el Señor eso quiere que pida perdón de ese apoyo de pecado, Susana, dice el Señor. Ese apoyo de pecado, Susana, que todavía no ves, eso el Señor quiere que le pidas, porque el Señor tiene propósito con Jeremías en este lugar, Susana, y el Señor quiere que le corrija a Jeremías, Susana, porque el Señor quiere usar su vida acá en este lugar con santidad, Susana, y eso el Señor quiere que trabaje ese pecado, que le pida, Señor, todavía no veo, Señor, todavía no veo, y Susana, el Señor quiere que le pida, Señor, lo quiere usar en este lugar de Jeremías, en santidad, Susana, y no quiere, Señor, que apoye su pecado, sino que le corrija, como a Ruth también tiene, Señor, propósito en este lugar. El ministerio de Ruth es en este lugar, si no te equivoques, Susana, trabaja ese pecado, porque el ministerio de Ruth es en este lugar. En este lugar está el ministerio de tus hijos, Susana, igual que vos, Alicia, en este lugares, los ministerios de tus hijos. En este lugar van a ser levantados tus hijos, Alicia. No espere que tus hijos sean levantados en otro lugar, Alicia. No. En este lugar el Señor te ha puesto a vos, a tus hijos y a tu marido también, Alicia. Lo va a usar en este lugar, aunque vos no creas que lo va a hacer, pero si te humillás y clamás al Señor, ahí el Señor va a hacer, y eso es lo que el Señor quiere hacer. No espere que tus hijos sean levantados en otro lugar, sino acá donde el Señor te puso, acá donde el Señor le pone a cada uno a vos, Ruti. Acá el Señor lucha por ese ministerio, Ruti. Ora y clama al Señor, acá el Señor te va a levantar para que tu ministerio tenga poder en otro lugar, o si no, no va a tener poder. Si no te levanta acá, el Señor no te va a levantar en ningún lugar. Y a veces nos equivocamos porque no tenemos temor de Dios. No hay ese trabajar en el pecado, ese pecado de apoyo de pecado, como me pide también a mí, ese apoyo de pecado por el afecto a mis hijos. También te pide a vos, Susana, ese pecado, trabajar, Susana, para que seas rescatado, Jeremías, y pueda acá servir al Señor. Eso no lo quería decir, hermano, porque me causa vergüenza, me causa... Oh, Dios santo. Pero cuando el Señor manda a hablar, hermano, no podemos callar. No podemos callar. Cuando el Señor levanta en un lugar, hermano, ahí quedémonos y trabajemos, aunque suframos vituperio, aunque suframos desprecio, aunque sufrimos dolor, aunque sufrimos el rechazo, no importa, pero el Señor en el momento te va a levantar. Y esto era lo que el Señor me mostraba cuando estaba sentado. Y realmente, hermano, me toma mucho respeto satánico, porque cuando uno está acá adelante, hermano, uno ve la actitud de los hermanos. Cuando el Señor, si quiere corregir el pecado, y la reacción que tiene el hermano, uno lo ve naturalmente. Y realmente, hermano, me causa mucho respeto satánico, y callo, y por eso el Señor levanta a él para que hable. ¿Por qué? Porque en los otros días, por ejemplo, yo pasaba una revelación y realmente una hermana se burlaba cuando pasaba la revelación, y realmente me agarró
mucho respeto a Satanás y mucho temor. ¿Por qué? Porque no soy yo, hermano, sino es el Señor. El Señor es el que quiere corregir mi pecado y el pecado de ustedes. El Señor tiene que corregir mucho de mi pecado porque yo estoy empezando y el Señor me está corrigiendo y me está mostrando mi pecado. Cada día la sierva me corrige mi pecado y así quiere corregir también el de ustedes, como dice en la palabra del Señor, que mucha idolatría hay. Como dice, no hay necesidad de que tengan, hermano, una imagen en su casa, o si no, ese pecado que gobierna tu mente, esa es la idolatría, ese enojo, esa es la idolatría, ese rechazo a la corrección, esa es la idolatría, ese nervio, esa es idolatría, ese rechazo, Alicia, que tenés a la corrección, esa es tu idolatría, esa incredulidad, Alicia, que tenés, que no querés venir más por mirar el pecado de los siervos, dice el Señor, pero no mire, Alicia, el pecado de los siervos, o si no, mirate tu pecado, para que el Señor pueda corregir, porque el Señor quiere levantarte, el Señor quiere a tus hijos, Alicia, y no mire el pecado a tu alrededor, o si no, mirate vos, Señor, este pecado está en mí, Señor, este pecado, Señor, va a destruir mi familia, Señor, pero perdóname, este es mi pecado. Oh, Señor mío, ¿cómo le voy a contar algo que siempre la sierva corrige? Cuando vine el Señor me reveló que me va a ordenar mi matrimonio, que va a ordenar mi familia, que va a ordenar mi matrimonio. Oh, la mamá, si yo no le había contado a ella que yo después de muchos años de separarme de mi esposo, lo vi hace 4 años, cuando fui al casamiento de uno de mis hijos, Fabián, y lo vi gordo, panzón, y no hay que ver a cuando era jovencito, que era delgadito, lindo, alto, elegante, y no lo vi igual, y me produjo algo como un rechazo, y ese pecado estaba en mí. Ese pecado estaba en mí, y un día me hice la sierva cuando me corregía, me estaba dando la palabra y me decía, ese rechazo, ese desprecio, ese asco que le tenés a tu marido. Y era el Espíritu Santo, hermano, era el Espíritu Santo que me estaba hablando. Oh, la madre. Porque yo no le había dicho lo que sentía, pero era el Espíritu Santo que me estaba hablando. Y así el Señor te quiere corregir, Él me va a cambiar, dice el Señor, y no hay nadie que te va a hablar. El Señor me va a usar a mí en el medio para hacer el evangelio, dice el Señor. Porque así como me sacó a mí, también así se va a pegar el Señor, dice. Aunque te enojas y aunque rechazas, aunque te produce la palabra como un aguijón, oh, rama mía, vaya, vaya, igual el Señor te va a corregir, me dice el Señor. Así como me sacó a mí, dice, aunque no conocía el poder de la cruz, el Señor tuvo misericordia y me sacó del adulterio. Así también el Señor te va a corregir y te va a hacer pasar por enfermedades, por sufrimiento, hasta que aprendas a clamar por tu esposo, porque estás en adulterio. Este hombre no es tu marido, que el Señor te quiera aclarar en la mente que no es tu marido, dice el Señor. Así como hizo con Alejandra, también dice el Señor, porque no era su marido. Obra no lo hacía. Y así el Señor vaya ordenando, dice, lo torcido, dice el Señor. Oh, ejemplo, dice, y ahora Karina también dice el Señor, que lo va a traer a Hernán para ejemplo de la cruz, dice, esta cruz tiene poder, dice el Señor, para corregir a Satanás, para corregir al demonio, dice el Señor. Y va a ordenar en los matrimonios, dice el Señor. Va a ordenar ahí tu matrimonio, dice. Clama al Señor, dice. Pedir al Señor. Eso es imposible, dice. Porque ahí se va a ver la cruz, dice. Ahí se va a ver el poder de la cruz. Ahí se va a ver el poder de la cruz, dice el Señor. Oh, santo poderoso. Oh, mi Señor mío, poderoso, Padre. Oh, Rosa, Señor, así, hermano. Abiertamente quiere corregir el pecado, que no quede nada oculto, que Satanás no quiera torcer la mente de los hijos de Dios, que Satanás no quiera impedir la corrección
adoración, dice el Señor. Y esa es la idolatría. Esa es la idolatría, ese pecado oculto, ese pecado que mezquinamos, que no queremos que el Señor descubra, que el Señor te diga, este es tu pecado. Oh, la mamá, y esa es la idolatría, esa es la idolatría, esa es la idolatría que está impidiendo la presencia del Señor, que está impidiendo que se mueva el poder de Dios, con poder, dice el Señor. Oh, mamá, dice por estas cosas, dice, por las cuales, dice, ¿quién es la ira de Dios? ¿Y quién es la ira de Dios? ¿Acaso el Señor es malo? ¿Acaso el Señor va a hacer algo que te va a hacer sufrir? ¿Acaso el Señor va a hacer algo que te va a dañar? ¿Acaso el Señor va a hacer algo que te va a perjudicar? Dice que la vida de Cristo es fe, paz, gozo, alegría. Más Cristo dice que es fe, paz, gozo, alegría. Más Satanás es dolor, sufrimiento, tormento. Dice, estamos en tormento y estamos en sufrimiento. ¿Acaso quién es el que hace lo malo? Es Satanás. Mas la ira de Jehová dice que es amor, fe, paz, gozo, alegría, porque Dios no es malo. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es fe, Dios es paz. Entonces no puede hacer algo malo el Señor. No puede el Señor hacer algo malo. El Señor es bueno. El Señor quiere hacer lo bueno en nosotros. Quiere corregir lo malo, pero nosotros con nuestra incredulidad vemos que ese pecado que el Señor quiere corregir, vemos como malo a nuestro Dios. Porque el Señor quiere corregir para bien. Quiere corregir para bien nuestras vidas. Quiere corregir eso que le desagrada al Señor. Eso quiere corregir el Señor. Eso que le desagrada a tu Dios, a tu Salvador. Eso quiere corregir el Señor para hacer algo bueno en nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Esa es la ira de Jehová. Esa es la ira de Jehová. Es lo bueno que quiere hacer el Señor en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Esa es la ira de Jehová. Y más vemos en Gálatas 4:16. Por nuestra incredulidad reaccionamos de esta manera ante la voz de Dios. Reaccionamos con incredulidad, razonamos con enojo. Y dice la palabra del Señor en Gálatas 4:16 que también es mandamiento para el Hijo de Dios. Esto no es para una persona que no es hijo de Dios. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y así el apóstol, los Gálatas le despreciaban a Pablo, le odiaban, se enojaban, se airaban, lo rechazaban. ¿Por qué? Porque le mostraba su pecado, porque le decían cómo tenían que andar en santidad. Y así el Señor nos muestra cómo tenemos que andar en santidad. Y cuando muestra nuestro pecado nos airamos contra el siervo que el Señor está usando. Pero no te das cuenta por la incredulidad que es una persona, un ser humano, un hijo de Dios, que el Señor está usando para tu bien, para hacerte algo bueno. Oh, Ramaya, en lugar de enojarte con tu pecado, te enojas con el siervo, con el hermano o la hermana que está usando el Señor. Pues sí, por tu incredulidad no crees. Y así los hermanos de los Gálatas se enojaban con Pablo. ¿Por qué? Porque le decía la verdad, le mostraba su pecado, para que se vayan y declara, Señor, este pecado, Señor, está destruyendo mi familia, Señor. Y así el apóstol Pablo le mostraba que la cruz tiene poder para destruir cualquier pecado, no importa, se llame como se llame, demonio se llame como se llame, no importa lo que sea. Cuando vos clamáis, y perdóname, Señor, de esa incredulidad, que no creo, Señor, que tú vas a hacer la obra. Ahí Satanás tiembla y he destruido esta fuerza satánica. Dice, y me he hecho pues vuestro enemigo. Y así somos, hermanos. Cuando yo estoy a este lugar y el Señor me usa de esta manera y toca su pecado, se enojan conmigo, me desprecian. ¿Por qué? Porque le estoy
enseñando lo que el Señor me está dando para su bien. Así cuando suba un hermano y me muestra mi pecado, ahí me tengo que humillar, porque yo también, hermano, recibo la corrección y también me enojo y también me ofendo cuando me dicen, pero voy a trabajar ese pecado, Señor. Tú ves que este pecado me está mostrando, Señor, porque tú me quieres corregir, porque tú me quieres usar sin este pecado, Señor, me impide entrar en tu presencia, pero perdóname, Señor, esa ira, ese enojo, esa bronca, Señor, que se me levanta porque tú me quieres corregir, esa ira, Señor, pero perdóname, Señor, y esa es la manera, mamá, esa es la manera de entrar y declarar tu pecado, Señor. Pero es fácil decir, no lo puedo, estoy cansado, estoy agotado, estoy atormentado, pero no le pedí perdón, antes de tanta palabrería pedí perdón a tu Dios, pedí perdón a tu Dios. Mamá, y a veces perdemos el tiempo, hermano, en habladuría, mamá, y no pedimos perdón al Señor. Y el Señor lo que quiere es que vayamos y tomemos la cruz, que le pidamos perdón al Señor. Señor, ese pecado, eso es lo que me está separando de ti. Ese pecado, Señor, me está trayendo gran perjuicio a mi familia, gran dolor a mi familia, gran tormento a mi familia, Señor. Ese pecado, mi Dios, perdóname. Y esa es la manera que el Señor va a sanar, que el Señor va a perdonar. Oh, mi Señor, perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Y eso era lo que el Señor quería hablar, hermano. Quiere hablar al pueblo, quiere instruir, quiere enseñarnos. Es tiempo, dice el Señor, que tenemos que aprender rápidamente a despojarlo de nuestro pecado. Rápidamente a despojarlo de nuestro pecado. Porque eso es lo que nos traemos gran perjuicio a nuestros hijos, a nuestra familia, y no nos damos cuenta, hermano, porque estamos ciegos. Estamos ciegos porque esa es la función de Satanás. Cegarte para que no vea el peligro que se acecha en un futuro cuando no pedimos perdón. Oh, Señor, y esto el Señor nos quiere guardar de destrucción en el futuro que hoy no vemos. Hoy solamente vemos nuestro pecado, ese que no me gusta, ese que no me agrada, eso no lo vemos, pero no vemos la destrucción futura que viene por nuestra corta visión. No vemos, y el Señor sí lo ve, y por eso te está avisando, por eso el Señor está tocando trompeta, por eso el Señor te está advirtiendo, y después no diga, ¿por qué me pasa tal cosa? ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi hija está así? ¿Por qué le pasa tal cosa? ¿Por qué así? ¿Por qué hasta hay mucho razonamiento? Pero no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos cuando el Señor te habla. Por eso estás en ese perjuicio, porque no has oído la voz de Dios cuando te hablaba y te decía, mamá, y así el Señor quiere corregir, así como me corrige a mí, también le corrige a ustedes. Así como me corrige a mí, también le corrige a ustedes. Imagínense, hermano, si el Señor, cuando el Señor restaura mi matrimonio, hace como 30 años que estoy separada de mi marido, y cómo yo le voy a recibir a mi marido un día para otro. Pero el Señor tiene que ir haciendo esta obra en mí, tiene que poner ese amor para amar como venga, así como es. Así como está, el Señor me va a entregar para que yo pueda humillarme y declarar y trabajar ese pecado, para que pueda amar a mi esposo, pueda amar su alma, para que pueda ser compañero del ministerio. Si no, el Señor no puede. El Señor tiene propósito conmigo en mi vida para darme un ministerio, pero si no puedo perdonar a mi esposo, ¿cómo voy a amar un alma que viene del mundo lleno de pecado, lleno de droga, de delincuencia, tantas cosas? Sabemos cómo vienen las personas que vienen sin Cristo. Hoy el Señor me tiene que ir enseñando, hermano. El Señor tiene que trabajar en mi vida, pero tengo que ir ahí al fuego, al horno. Tengo que ir ahí, horas y horas, hablar con el Señor, decirle, Señor, esto hay en mí, esto, Señor, tú me tienes que corregir así, Señor. Perdóname, Señor, mi incredulidad. Clamo, Señor, así, Señor. Y esa es la manera, hermano, de trabajar. Esa es la manera. Oh, santo, no podemos. Palabra cruda no puede, Señor, hacerse vida. Cristo no puede convencer
convencerte de tu pecado. Cristo no puede entrar en la profundidad de tu alma si no hay confesión de pecado. No puede el Espíritu Santo convencerte de ese pecado. Podés escuchar acá teoría, pero desde luego tienes que ir a trabajar ese pecado. A trabajar y trabajar ese pecado para que el Señor te pueda convencer y pueda ahí en la oración decir: sí, Señor, así lo es, porque tu palabra y el Espíritu Santo me han convencido que así es. Solamente cuando el Espíritu Santo penetra, dice que la palabra entra como una espada de doble filo, que penetra, corta cuando entra y corta cuando sale, dice. Así va a cortar, va a partir, va a separar el pecado de la vida de Cristo. No puede haber comunión la luz con las tinieblas, no puede haber comunión la luz con las tinieblas, no puede estar Satanás y Cristo, no puede estar, oh santo, no puede, oh la mamá de Israel, no puede estar Satanás y Dios en tu mente al mismo tiempo, no puede estar la luz con las tinieblas. Oh santo, perdóname, Señor mío. Vemos como el Señor nos quiere ir corrigiendo, hermanos. Trabajemos este pecado de idolatría, como decía el Señor, que pensamos que a veces, porque no tenemos una imagen en nuestra casa, no tenemos idolatría. Estamos llenos de idolatría, hermano, llenos de idolatría, y Satanás ciega nuestra mente y no podemos ver qué pecado está tomando el lugar del Señor. ¿Qué pecado es lo que nos separa del Señor? Y voy a invitar a los niños que pasen, vamos a cantar.